investigador identifica otro auto robado, donado por el gobierno, y habla de un total de 12. El investigador chileno Hugo Bustos identificó otro auto robado que fue donado por el gobierno a organizaciones sociales y afirmó que, en total, son 12 motorizados sustraídos en su país que fueron entregados en calidad de donación. Nos dimos cuenta del vehículo robado cuando él estaba haciendo la donación y mostraron el vehículo en la prensa, y ojo que hay otro vehículo más que también lo entregaron en donación, un Suzuki color blanco que también es robado, señaló Bustos en Unitel. Según el investigador chileno, en este segundo caso, también se comprobó con el parte policial 100% todo que es robado. Así nos estamos dando cuenta que están regalando vehículos robados en vez de devolverlos a las víctimas si la finalidad es que los devuelvan, reclamó. En los últimos 2 años, las organizaciones sociales recibieron como donación del gobierno de Luis Arce alrededor de 30 vehículos. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. El Comité Cívico Cruceño plantea el revocatorio del presidente Luis Arce. El revocatorio de mandato nace del Cabildo Nacional, debe ser coordinada a nivel nacional con los otros comités cívicos. El presidente del Comité Cívico, Fernando Larach, llegó hasta el Tribunal Electoral Departamental a solicitar una reunión en la cual se pueda informar cuáles son los requisitos para solicitar un referéndum revocatorio de mandato de autoridad. Los requisitos y procedimientos que se deben realizar para iniciar un proceso revocatorio de mandato por iniciativa ciudadana. Vamos a dejar la carta, esperaremos que nos respondan para poder reunirnos y tomar una información concreta, real, cierta, documentada sobre cómo se debe llevar adelante el proceso, si existe algunos reglamentos, alguna normativa adicional a la que estipula la Constitución. Fernando Larach aseveró que se está dando cumplimiento a un mandato del Cabildo, teniendo en cuenta que no hay una respuesta a la amnistía solicitada. Ante la negativa del gobierno de atender una demanda ciudadana, venía la consecuencia de iniciar un proceso revocatorio de mandato. Finalmente, esta es la evaluación que realiza Fernando Larach a los 2 años y medio de la gestión del presidente Luis Arce. ¿Hay dólares en la calle? ¿Cómo estamos en economía? ¿Cómo están los precios en los mercados? ¿Tienen diésel los productores para cosechar, para sembrar? Los datos nos muestran de que la economía, que la situación en el país no es saludable, entonces la evaluación es que no es muy buena la gestión. Pero, ¿qué pasa con otro punto también? El análisis político del constitucionalista William Herrera a propósito de los 30 meses de gestión de Arce. Hay una crisis y esa crisis pues cada vez se va profundizando y ahí es donde se ven, digamos, la capacidad de la estadista de poder frenar y resolver una crisis. El gobierno está para eso, para resolver problemas y resolver la crisis. Además siempre nos dijeron de que la economía estaba blindada. Él fue ministro de Evo Morales todo el tiempo, no se puede excusar, no puede decir que antes no sabía, que recién llegó, que no tenía información, no hay excusa. Ojalá no pase a mayores. Ahora mismo, ayer había un trastorazo, eso no se veía hacía mucho tiempo atrás, las reservas están complicadas, la ley del oro no es la ley de oro, la ley del oro no sé si va a resolver el problema, la profundidad de la crisis. Lo que hace falta y prometió el gobierno cuando asumió fue una gran conciliación nacional, que no se la ha hecho en absoluto. Prometieron resolver el tema de la justicia, no se ha hecho absolutamente nada. Y yo creo que lo que hace falta en este momento es un gran pacto político entre todas las fuerzas y toda la representación sociales que pudieran haber para, por un lado, resolver el tema de la crisis económica y por otro lado resolver la justicia, que para mí es un tema central. Pero conozcamos también la opinión de asambleístas de Creemos sobre esta mitad de gestión que cumplió el presidente Arce. Parlamentarios de oposición cuestionan la mitad de gestión del presidente Luis Arce Catacora e indican que priorizan la persecución y no su gestión como gobierno. Eso sin duda alguna nos ha llevado a tener un país sin dirección, un país sin solucionar los problemas importantes que es la falta de empleo, la crisis económica, la reconfiguración del sistema judicial, el cambio de modelo económico y productivo que tenemos que tener en nuestro país. Bueno, vemos de que la gestión de Luis Arce ha sido paupérrima, vemos
vemos que hay más conflictos que soluciones para la gente, el conflicto de los maestros, el conflicto de la ley 280. En el tema del revocatorio aseguran que es un pedido del Cabildo que se debe de cumplir, pero rechazan un padrón que necesita ser saneado. Más allá de que se dé o no se dé, yo tengo mis serias dudas. No creo que el órgano electoral plurinacional viabilice un revocatorio, puesto que sin duda alguna hay una muestra clara de que existe cierta complicidad o cierto influjo. Sabemos de que hay tareas pendientes, como lo son, por ejemplo, el tema del saneamiento del padrón electoral. No se puede improvisar y es por ese motivo que pedimos esta reunión al Comité Cívico Pro Santa Cruz para ver cuál va a ser la estrategia para tener una victoria y no así una derrota. Para la oposición, el gobierno de Luis Arce se estaría empañando por las constantes denuncias de corrupción, mientras que desde el ala radical del MAS aseguran que estos hechos deben ser investigados. La corrupción es una marca del gobierno del presidente Arce, lamentablemente. Las constantes denuncias de corrupción están invadiendo la gestión de Luis Arce, según la oposición. Los ministros serían los principales responsables. La corrupción ha penetrado a todo nivel, comenzando de los propios ministros del presidente Arce. No estamos hablando de funcionarios de segundo o de tercer rango. Ministros del presidente Arce están involucrados en la corrupción. Merece una investigación y desde Comunidad Ciudadana vamos a exigir una investigación para que se sancionen a los responsables y por supuesto eventualmente también exigiremos pues la renuncia de este ministro por la insolvencia moral y política para ejercer ese cargo. Desde el ala radical del MAS también observan lo ocurrido y dicen que por moral las autoridades involucradas en estos hechos deberían renunciar. Por una cuestión moral y ética ya debió denunciar o debió pedir licencia por lo menos en tanto y cuanto dure su investigación, porque no vaya a ser que influya en la investigación en el Ministerio Público y en la Justicia. Interventor de EPSAS, ¿para qué recaudaba? ¿Qué hacía con esa recaudación? Aquello se tiene que transparentar. Si no lo hacen, están siendo cómplices. Consideran que se debe destituir a estos funcionarios. Y sobre este hecho, el diputado de Comunidad Ciudadana Beto Astorga ha pedido un informe oral y escrito al ministro de Gobierno después del escándalo de la presunta venta de más de 800 pasaportes a ciudadanos angoleños, haitianos y venezolanos. Una petición de informe, no puede haber pues este tipo de ventas de pasaportes. Diputado pide informe oral y escrito al ministro de Gobierno después del escándalo por la presunta venta de más de 800 pasaportes a ciudadanos de Angola, Haití y Venezuela, entre otros. Son tráfico de influencias, actos de corrupción, no podemos estar socapando o en este caso realizando algún tipo de protección a este tipo de personas que realizan estos actos delictivos. Según la autoridad se debe investigar y establecer cuántos pasaportes fueron comercializados, ya que cada documento, según información, fue adquirido por $4,000 o $5,000. Se pretendía tapar a alguna senadora del Movimiento al Socialismo que estaría con nexos con estas personas. La autoridad pide la intervención de Migración, ya que se denuncia una presunta red de trata y tráfico bien organizada, desde Cobija hasta Desaguadero. Es realmente indignante, prácticamente el gobierno de Luis Arce pues está quedando totalmente desgastado por los actos de corrupción, por el tráfico de influencias que realizan sus autoridades. Noticias de Bolivia de hoy.